Hola mis estudiantes del nivel de primaria, les saluda el profesor Luis Espinosa. Hoy trabajaremos en el área de trigonometría el tema teorema de Pitágoras. Así es, pero para eso tenemos que saber qué estudia la trigonometría. Seguramente has escuchado ya esta área o subárea. La trigonometría es la parte de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos. Quiere decir que la trigonometría va a estudiar los lados y los ángulos de los triángulos en una relación. Así es. ¿Y qué tipo de triángulos? Vamos a ver a continuación. Pero recuerda muy bien que la palabra trigonometría significa medición de triángulos. Así es, trigonometría significa medición de triángulos. Y en este caso te presento a un triángulo que ya conoces, que es el triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo recordamos que tiene un ángulo de 90 grados. Así es. También podemos encontrar esta parte de aquí como llamado cateto opuesto. La parte que está debajo como base podemos encontrarlo como cateto adyacente. Y la medida o la parte más larga es la hipotenusa. Así es. De esa manera hemos colocado A, B y C. Así es. Continuamos explicando. Un triángulo rectángulo es aquel o es aquella figura en el que uno de sus ángulos mide 90 grados. Es verdad, mide 90 grados. Este ángulo de acá no mide 90. El de aquí tampoco no mide 90. Por lo tanto, uno de sus ángulos mide 90 grados. Por lo tanto, es un ángulo recto. Así es. Ahora, mire estos dos modelos de triángulos rectángulos. Podemos encontrar aquí un triángulo rectángulo, el cateto adyacente en la parte de abajo, en la parte de arriba, en la parte recta, un cateto opuesto y la parte más larga, la hipotenusa. Pero también podemos encontrar, mira, ve, este lado de acá vendría a ser el cateto opuesto, no, cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa. Así es. Continuamos en el siguiente caso. Ahora nos basamos en el teorema de Pitágoras. Así es. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Dice que el teorema de Pitágoras es el cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Así es, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. Eso nunca debes olvidar. Repito, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, o sea, tú a la hipotenusa lo elevas al cuadrado, así es, va a ser igual a la suma de los cuadrados de cada cateto. Al cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a hipotenusa. Así es. Para que lo entiendas mejor, mira aquí, observa. Dice hallar el valor de x aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. Así es, del teorema de Pitágoras. En este caso vemos que el cateto opuesto mide 3, abajo el cateto adyacente mide 4 y no sabemos cuánto mide la hipotenusa. Entonces aplicamos lo siguiente. Cateto opuesto sería 3 al cuadrado, así es la fórmula, más B, cateto adyacente más 4 al cuadrado, es igual, no sabemos cuánto mide la hipotenusa, x al cuadrado. ¿Listo? 3 por 3, 9, 4 por 4, 16 y bajo x al cuadrado. Ahora, si tú sumas 9 más 16 es igual a 25. Así es, bajo x. Y como aquí es potencia, pasará a convertirse en radicación. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a 5. Qué sencillo, mira, aplicando el teorema de Pitágoras. Esto es acá lo que tienes que recordar bien, esta propiedad. Miren el siguiente caso. Ahora me dan el cateto opuesto que mide 3. La hipotenusa ya me dieron que mide 5, pero no sé cuánto mide el cateto adyacente. Por lo tanto, seguimos aplicando este teorema de Pitágoras. Vamos a colocarlo aquí. A ver, ¿cuánto mide el cateto opuesto? Ya, 3 al cuadrado. Más cateto adyacente. No sé cuánto mide el cateto adyacente. Vamos a colocar x al cuadrado. Todo esto va a ser igual a c, o sea, la hipotenusa, que mide 5 al cuadrado también. Así es. 3 por 3, 9. Más x al cuadrado, 5 por 5, 25. Muy bien. Puedo bajar el 25 porque este 9 que tiene un positivo adelante pasa como menos 9, quedando x al cuadrado.
25 menos 9 es igual a 16 bajo x, porque el 2 se convertirá en radicación, por lo tanto x es igual a 4. ¿Qué quiere decir? El cateto adyacente mide 4, así es. De esa manera te sigo dando más ejercicios, ya con la clase de Zoom seguiremos practicando más este tema sobre teorema de Pitágoras y triángulos rectángulos.